Alternativa Obrera nace el año en que la clase trabajadora retoma el camino de recomposición, mientras los empresarios y sus partidos de la derecha y la concertación, hoy nueva mayoría, se atrincheran en la defensa de su régimen cuestionado por la lucha de clases, la educación de mercado, el negocio de la salud, las bajísimas pensiones, los salarios de hambre, la subcontratación y las leyes de un código laboral que atenta contra los trabajadores desde la dictadura son solo algunos ejemplos de lo que nos dejó a los obreros y obreras de Chile. Pero hay algo nuevo. El paro y la movilización obrero estudiantil del 26 de junio del 2011, el paro nacional convocado por la CUT para el 11 de julio, fueron la movilización más grande convocada por las centrales sindicales desde el fin de la dictadura. Las luchas de los trabajadores en Chile, el 2013 ha dado un avance que prepara la posibilidad de empezar a transformar la fuerza a favor de la clase obrera, tanto contra los empresarios y sus partidos como contra las cúpulas burocráticas. Y nuevas tendencias empiezan a abrirse paso. 3 claves se están desarrollando y que pueden dar como resultado la formación de un nuevo movimiento obrero que deje de estar de rodillas ante las patronales, sus partidos políticos y la contención de las cúpulas burocráticas sindicales. Estas 3 claves son, principalmente, el camino de unidad combativa abierto por los trabajadores portuarios con la huelga de solidaridad en su paralización de 22 días en abril pasado. El camino de la lucha contra las cúpulas burocráticas, como mostró la base de los trabajadores recolectores de basura, trabajadores mineros de planta de Codelco, o los últimos meses con la gran lucha de los profesores que pusieron en cuestión a las cúpulas burocráticas del Colegio de Profesores. El camino de la democracia de base de los trabajadores con el cuerpo de delegados autoconvocado de los trabajadores de Correos de Chile hacia su huelga en agosto, o la rebelión de profesores, donde se dieron formas de autoorganización desde las bases como en Osorno o Antofagasta con delegados. Pero para que estas 3 claves se desarrolle en una política sindical de los trabajadores hay que dar cuenta de ellas, hay que difundirlas, hay que transformarlas en objetivos de lucha para refundar todo el movimiento obrero y sindical. Peleando donde los trabajadores se organizan sin divisionismos, sin formar tiendas aparte para que, así, organicemos a toda la clase obrera bajo una sola bandera de lucha. Sobre estas bases luchamos por una alternativa obrera, para refundar el movimiento de los trabajadores y plantear un nuevo código laboral. Aún así, hay que entender la reforma laboral de la Bachelet y la nueva mayoría. 1. Amplía la cobertura de la negociación colectiva. Se permite ahora que los trabajadores que son aprendices participen en el proceso, también los trabajadores transitorios o contratistas. 2. Reconoce la titularidad del sindicato, excluyendo así a los grupos negociadores y reconociendo el derecho de negociar del sindicato interempresa. 3. Derecho a los beneficios negociados. El sindicato podrá definir si los beneficios serán para todos los trabajadores o solo para los sindicalizados. 4. Derecho a la información de los sindicatos. La empresa deberá entregar información periódica de sus estados financieros para la preparación de la negociación. 5. Simplifica el proceso de negociación, poniendo el piso de la negociación en la última negociación colectiva. 6. Derecho a huelga. Se prohíben los reemplazos en caso de huelga, eliminando la facultad del empresario de reemplazar a los trabajadores parados, ni con trabajadores propios ni externos de la empresa. 7. Amplía lo que es posible negociar, como horas extraordinarias y otros temas de capacitación, entre otros. 8. Amplía las horas de trabajo sindical. 9. Incluye a las mujeres, incorporándolas obligatoriamente a las comisiones negociadoras. Pero lo importante es saber que esta reforma no es casualidad, sino casualidad del aumento de huelgas. Por eso luchamos también por la independencia política de los trabajadores, por partidos sin patrones y sindicatos sin cúpulas burocráticas, porque la clase trabajadora puede y debe dar su propia alternativa a todas las demandas que en los lugares de trabajo, las universidades, los liceos, las poblaciones se levantan. Porque tenemos que prepararnos contra los ataques con despidos a cuentagotas que los patrones preparan para descargar sobre nuestros hombros, la crisis económica internacional del capitalismo y las próximas batallas que debemos dar. La reforma con letra chica ya está avanzando, como la prohibición del reemplazo en huelga, pero con aseguramiento de un funcionamiento mínimo, aunque manteniendo la huelga solo como resultado de la negociación colectiva, con puntos que directamente no entran, como el fin al artículo 161, que permite los despidos por necesidades de la empresa, o el tema de la negociación por rama, ya que la reforma mantiene al sindicato restringido a las 4 paredes de la empresa, con un punto abiertamente represivo, como la sanción en caso de que se bloquee el acceso al lugar de trabajo, llegando a darles herramientas a los empresarios para desaforar a dirigentes, y una abierta concesión a los empresarios como permitir la flexibilidad laboral pactada.
Considerando estos elementos, nuestra lucha no termina acá. Llamamos a todos los sindicatos del país a impulsar una campaña activa por un nuevo Código del Trabajo sin letras chicas, que ponga fin a la herencia de la dictadura, debate impuesto por la movilización de los trabajadores y no por las discusiones en los pasillos del Parlamento. La reforma laboral de Bachelet no resuelve los problemas de la clase trabajadora. Es por eso que desde Alternativa Obrera creemos que la lucha por eliminar completamente el actual código existente sigue estando a la orden del día, para derribar los pilares fundamentales instalados por Pinochet y luchar por un nuevo código del trabajo en el camino de la clase trabajadora, por terminar con la explotación y opresión que establezca iguales derechos para todos los trabajadores y trabajadoras, por un salario mínimo acorde a los productos que componen la canasta familiar, por un sindicato único y sindicalización automática para que no haya más sindicatos divididos, y hasta el derecho a la educación, salud, vivienda gratuita para todos y todas las trabajadoras de Chile. Son estas y otras peleas las que como trabajadores aún tenemos planteadas y que debemos llevar adelante para conquistar por los derechos de nuestros compañeros, nuestras familias y nuestra clase.